Comprendiendo el significado de la ley desde el punto de vista civil y la ley desde el punto de vista de nuestra Kadosh Torah, ahora podemos entender con absoluta claridad por qué nuestro amado Yeshua HaMashiach nos dio esa palabra y ese anuncio. No he venido a abolir, he venido a cumplir. Mis amados, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos desde Israel, Casa Integral, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, a este tiempo de conclusiones de una semana apasionante frente al tema de la ley. Dura let set la les, dura es la ley, pero es la ley. La ley civil y la ley espiritual, entendiendo los conceptos de la ley. Y vimos en un recorrido interesantísimo. Si usted no estuvo atento a la semana, por favor le recomiendo vea los 2 primeros capítulos de esta jornada, en la que hicimos un recorrido por todo el texto bíblico, Tanakh y Brit Hadasha, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, entendiendo todos los textos que nos hablan referente a la ley. ¿Qué es la ley en la Biblia? ¿Cómo se nos dio a entender, y muchos así lo comprenden, que la ley ya fue abolida, que la ley fue llevada al madero? Entonces, si no tenemos ley, si no hay ley, entonces por eso el mundo, diríamos, está como está, sin ley. Violencia, perversión, terrorismo, guerras, sobornos, corrupción en todo el sentido de la palabra. Y sin tener además que sumar todos estos conceptos de género y demás que usted ya sabe, eso nos podría mostrar claramente que una muy buena porción de la población humana, de la creación, camina evidentemente sin la ley. Ni civil, ni jurídica, ni mucho menos espiritual. En la jornada anterior hicimos una revisión también muy interesante, no muy profunda, pero por lo menos la más importante, la básica, frente al contexto del Código de Hammurabi, su historia, de dónde viene, quién era Hammurabi, quién es este emperador, de dónde se origina esta historia, porque probablemente muchos escuchamos hablar de Hammurabi y no tenemos la menor idea siquiera quién es, dónde estuvo, qué pasó, qué fue lo que hizo. Y de hecho, introdujimos también el contexto o el aspecto que tiene que ver con la ley del talión. La ley del talión que típicamente, creo que todo creyente, digo creyente en términos general, en nuestro amado Mashiach, llámese en el nivel 1, nivel 2 o en el nivel de Torah, creo que todos hemos conocido en algún momento la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero por supuesto que es necesario tener claridad que aunque ese texto se presenta no solamente en varios textos, y los vamos a considerar nuevamente hoy, tanto en Éxodo como en Levítico, también recordemos que nuestro amado Mashiach en Mateo 5 hizo mención justamente a esta porción de ojo por ojo, diente por diente, entendiendo que no era la palabra de Adonai. Entendiendo en la lectura que Yeshua dijo, recuerden cómo se ha dicho o como se dice, es decir, por la costumbre del pueblo se conocía la ley del talión. Y Yeshua la menciona, mas no indica que esto deba ser así. Es más, hace una
apreciación muy importante a lo que vimos ayer y definimos como el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, entonces, concluimos que es tomar la letra, escrito está, y a esa letra entender su trasfondo, el sentido espiritual, el sentido bíblico, el sentido toraico, el sentido civil, el sentido jurídico, a lo que una ley escrita hace mención. Retomemos entonces nuestra jornada ya en esta recta final y hablemos acerca de cómo, recapitulando todos estos principios de Hammurabi, tendríamos que preguntarnos si evidentemente para los tiempos, supongo que así fue, estas leyes de equivalencia o estas leyes de reciprocidad, es decir, ojo por ojo, diente por diente, muerte por muerte, vida por vida, si realmente tuvieron un cumplimiento al 100%, bueno, suponemos que si era lo que existía en el momento, era la ley civil del momento, muy seguramente fue exegéticamente cumplida en el sentido, repito, estricto de la palabra. Dura es la ley, pero es la ley. Vemos entonces cómo esta ley no solamente tenía como intento de limitar los alcances del castigo, sino que además también pretendía impedir la crueldad que quería significar el castigo, es decir, que el castigo siempre fuera de una manera totalmente proporcional. También hace referencia a que era necesario establecer plenas pruebas fundamentales hasta nuestros días, hasta tanto no se tuviese la prueba fehaciente del cumplimiento de un delito, para a su vez tener una pena, como repito, ojo por ojo, diente por diente, se podría entonces determinar. Veamos un momento en el libro de Devarim, en el capítulo 19, acompáñeme por favor. En el libro de Devarim, capítulo 19, en el verso 18, dice, veámoslo desde el verso 15, no se tomarán en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Observemos aquí, mis amados, por favor, observemos con detenimiento. Espero que el tiempo me dé la oportunidad de concluir hablando sobre estos textos que tienen que ver, entre comillas, con lo que ya vimos en el Código de Hammurabi, pero que ahora lo encontramos en Torá. Y la pregunta es, ¿fueron tomados de allí? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo Moshe trae estos textos? Y aquí podríamos concluir algo, de hecho, de anticipo, de antemano lo voy a mencionar porque se me puede pasar un poco más adelante. Entendamos que en el principio Adonai creó los cielos y la tierra. Es decir, aunque el Código Hammurabi tenga 1700 años antes de Mashiach, recordemos que antes de Hammurabi, antes del Código, ya existía el principio de la creación en Adonai. Por lo tanto, en él, por él y para él, ya todo había sido establecido. ¿En quién? En Yeshua HaMashiach. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto lo vimos en el Código de Hammurabi y lo estamos viendo en el libro de Devarim. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Adonai y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Aquí estamos entendiendo la ley del talión. ¿Dónde lo encontramos? En el libro de Devarim, lo vemos en Levítico, lo vemos en Shemot también. Vamos a ir un poco más adelante. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no lo compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y no lo compadecerás. Es decir, aquí no hay compasión. Si se hizo la acusación y es falsa como testimonio, como demanda, como denuncia, como acusación, y es falso, entonces se incurrirá en la ley, como lo mencionamos hace un momento, en la ley de equivalencia o en la ley de reciprocidad. Y lo especifica, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Maravilloso, muy bien. Siguiendo el orden de este texto, vemos cómo estos principios legales van a ser recapitulados más tarde en la Edad Media como fruto de una reacción a las familias feudales. Es importantísimo que podamos, si usted, hermano, es de los que le gusta investigar, profundizar un tema, le recomiendo por favor que vayan al contexto de lo que son las familias feudales. Es muy importante porque en ese medio de las familias feudales, si usted puede encontrar un libro, es un libro pequeño, sencillo de leer, pero muy profundo, Federico Engels, La familia, la propiedad privada y el Estado, se lo recomiendo. Muy importante. Y entendemos el contexto de las familias feudales, también sabemos y entendemos que ese concepto de las familias feudales traía consigo una innumerable situación de violencia, de asuntos extremadamente abusivos hacia el contexto de los siervos, los esclavos. Y de allí viene el hombre libre, el hombre esclavo, el hombre natural. Y por lo tanto todas estas circunstancias traían consigo situaciones de carácter social, de carácter económico, de carácter político, ventajas, desventajas de pertenecer o no pertenecer a cierto grupo social, a cierto grupo político, etc. Libro de Génesis, vamos a Bereshit, veamos en el capítulo 4, por favor. Libro de Bereshit, capítulo 4, Génesis. Y en el capítulo 4 de Bereshit leamos el texto 21 en adelante. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Verso 23. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado, Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Y vemos cómo hay determinaciones claras y precisas frente a una circunstancia o a un hecho, digámoslo en el sentido jurídico, a un hecho punible. El castigo, por lo tanto, debía corresponder al crimen cometido. Este principio todavía se encuentra presente incluso hasta el día de hoy en muchos aspectos de la jurisprudencia contemporánea. Necesitamos mencionar también que en la Biblia la ley debía ser aplicable al igual para todos los miembros de la sociedad. Miremos el libro de Levítico, capítulo 24. Vamos al libro de Vayikra, en el capítulo 24. Dice el capítulo 24 referente al aceite para las lámparas. Y si avanzamos en el capítulo 24 de Levítico, vayamos al texto del verso, leámoslo del verso 16 en adelante. Bueno, un poco antes, porque todo el capítulo es importante. Castigo del blasfemo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe, y su madre se llamaba Solemit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y le pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por la palabra de Adonai. Y Adonai habló a Moshe diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Adonai, a su Elohim, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare en el nombre de Adonai ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, el blasfemar el nombre, que muera. Verso 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituir al animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal le será a él.
El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Y habló Moshe a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según como Adonai había ordenado a Moisés. Es decir, este texto nos indica con absoluta claridad que el culpable debía recibir el correspondiente acto de blasfemia con el pago de la muerte. Así lo vamos a ver en el libro de Números, en el capítulo 35, verso 31, pero la margen que vamos a encontrar en todo esto es, repito, el modelo que viene de la ley civil, el Código Hammurabi. Ahora, ¿qué nos implica todo esto? Que definitivamente el origen de las leyes, preestablecido desde el punto de vista civil hasta nuestros días, está vigente. Hoy sabemos y conocemos que aunque tenemos una determinación de la palabra a la luz de nuestra Kadosh Torah, el manual de instrucciones, a su vez tenemos el modelo jurídico, el modelo civil, el modelo penal, el modelo administrativo, el modelo migratorio, el modelo eclesiástico, es decir, las leyes, aunque han transcurrido tantos milenios, hasta nuestros días tienen vigencia. En algunos países, o por lo menos igual aquí en Estados Unidos de América, en algunos estados está vigente incluso la pena de muerte. En otros países pues no es considerada como tal. Pero cuando hacemos una evaluación a todo este principio podríamos concluir algo básico ya en este cierre de jornada. Las leyes tienen como propósito que una sociedad funcione armónicamente. Es decir, que no puede haber personas que cometan actos delictuosos dentro de una sociedad como causar la muerte, causar lesiones personales, hurtar, robar, estafar, engañar, secuestrar, entre tantas cosas, y que entre comillas no haya ley que juzgue o determine todas estas situaciones. Por eso las legislaciones y las constituciones en cada país son absolutamente determinantes. La constitución política de cada país indica la función del gobierno del Estado versus la función del ciudadano, de la comunidad, y la responsabilidad tanto del uno para el otro, de tal manera que la humanidad pueda vivir, repito, en armonía y pueda considerarse desde el punto de vista como una forma de vida y de estabilidad. Ahora, para avanzar en el contexto de lo que estamos desarrollando, surge una pregunta que es muy obvia frente al tema que estamos desarrollando. En algún momento Moshe, nuestro amado Moshe, quien escribe nuestra Kadosh Torah, copió, tomó fragmentos del código de Hammurabi o la ley del talión para traerlos a la Kadosh Torah. Si la palabra es inspirada por Adonai, entonces ¿cómo ocurre esto? Vamos a tratar de dar una respuesta a este punto tan importante. Concluimos el programa anterior que Hammurabi fue un rey babilónico que reinó entre el año de 1795 hasta el año 1750 antes de Mashiach. Hoy en día se le recuerda por promover y hacer el cumplimiento de un código muy organizado en diferentes aspectos, tanto economía, política, religión, poblaciones, jerarquías, asuntos laborales, pagos de impuestos, compras, ventas, etc. Ayer vimos todos los aspectos, incluyendo el matrimonio y demás. Este código, llamado el Código de Hammurabi, fue descubierto en una estela en el año 1901 y es uno de los escritos más antiguos y mejor conservados y más completos que hasta el día de hoy se hayan llegado a encontrar. El Código de Hammurabi se divide en 12 secciones y consta de 282 leyes, 34 de las cuales son perfectamente legibles. Este código es el principal
caso que se conoce hasta nuestros tiempos referente a lo que es el derecho y cubre diferentes asuntos. Ya lo mencioné, tanto administrativos como civiles como criminales, y tiene una complejidad de leyes y temáticas que aún, repito, hasta el día de hoy, muchas de ellas se conservan vigentes en el ordenamiento del derecho en general en las naciones. Ahora, unos 300 años después de Hammurabi, es decir, en el año 1440 antes de Mashiach, vemos cómo Moshe registra la ley como la ley del talión precisamente en los textos bíblicos. Debido a que la ley mosaica tiene algunas similitudes con el código de Hammurabi, algunos críticos bíblicos, teólogos y yo llamaría filósofos y filólogos en particular, se atreven a decir, se atreven incluso a certificar, si puedo utilizar esa palabra, que definitivamente Moshe copió del código de Hammurabi muchas de las palabras que hoy leemos textualmente. Entonces, esa es una pregunta que definitivamente tenemos que encontrar una respuesta frente a ello. Entonces vemos cómo hay algunos episodios que se ocurren en el monte Sinaí y ellos determinan que nada de lo que ocurrió en el monte Sinaí, como la entrega de la Torá, fue un asunto verídico, sino que, repito, Moshe solamente lo que ha hecho es copiar. Frente al tema, particularmente no quisiera profundizar, porque la verdad no soy persona de polemizar en ese sentido frente a lo que escrito está. Nuestra posición como Israel Casa Integral, Pastor Roberto Alfaro como representante legal de Israel Casa Integral, nuestro estudio, nuestra vida, nuestra enseñanza y nuestro compromiso para con todos ustedes está escrito aquí, en la Biblia. Escrito está. Lo que piensen los filólogos, lo que piensen los teólogos y lo que piensen muchos críticos bíblicos no es mi oficio, no es mi interés en particular, porque si bien es cierto que la misma iglesia de la cienciología, por ejemplo, trata de desvirtuar todo lo que tiene que ver con la palabra, pareciera ser que la creencia y el objeto de este tipo de creencias técnicas y científicas, filológicas, su único propósito es desvirtuar, tomar un texto bíblico y desvirtuarlo. Cosas como, por ejemplo, el diluvio. No, que el diluvio no existió, que jamás ocurrió, que no puede ser posible, que de qué manera un mar se podía abrir solo porque levantó una vara y entonces miles de personas pasaron en seco y justo cuando pasaron al otro lado entonces bajó la vara y se cerró el mar y todo el ejército de egipcio quedó sepultado. Eso no puede ocurrir, eso es una fantasía, eso no es más que una alegoría, eso no es más que una metáfora, eso no es más que una historia. Por favor, ¿qué ocurre? Si la humanidad hoy, que lastimosamente hay una buena parte, cree en esos pensamientos, cada vez nos estamos alejando más del Emet, es decir, de lo que escrito está. El Emet, la palabra, la verdad. Para nosotros, repito, desde el Ministerio de Israel Casa Integral, lo que escrito está es única y exclusivamente en lo que nosotros, en emuná, en fe, en ese nivel caminamos. Por lo tanto, muchos críticos, repito, presentarán duda. Ya está en cada quien que escucha y hemos hecho esta advertencia n número de veces. Por ejemplo, cuando muchos maestros, no sé realmente cómo llamarlos, personas en estas redes sociales hablan en contra, por ejemplo, del Ejad, hablan en contra de la unidad, hablan en contra de los mandamientos, hablan contra el diezmo, con las ofrendas. Qué problema y qué polémica al frente de esto. Pero lo más impresionante es que tienen millones de vistas. Eso significa que hay tantas personas hoy escuchando lo que no deberían escuchar y probablemente es lo que quieren escuchar, de tal manera que aquí ya llegamos a una conclusión. Cada quien puede tomar su decisión, qué escucha y a qué le cierras sus oídos. En Israel Casa Integral vivimos conforme a lo que escrito está en su palabra. Vemos entonces cómo ya lo mencionamos en la ley
establecida desde el punto de vista de la Torá, en el contexto levítico, vemos cómo se impone, por ejemplo, la pena de muerte frente a dos asuntos muy delicados. ¿Cuáles son? El contexto del adulterio y el contexto del secuestro. Ustedes recordarán, mis amados, que en materia de idolatría, en materia de adulterio y en materia de homicidio, esos tres pecados bíblicamente son los pecados que tienen una mayor jerarquía desde el punto de vista de su condición de pecado, no que haya un pecado mayor o menor. Me refiero a esos tres elementos: idolatría, adulterio y homicidio. Son pecados que no tienen realmente una categoría inferior, es decir, que esos pecados son lo máximo de la condición de la mente humana. Por lo tanto, vemos cómo en el libro de Levítico, veámoslo mejor con el texto, en el libro de Levítico, en el capítulo 20, habla sobre las penas por actos de inmoralidad. Habla Adonai a Moshe, diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, y habla aquí a los hijos de Israel, hablando a todas las 12 tribus, por favor, no está hablando al pueblo de Judá, habla a la casa de Israel, a los 12 hijos de Jacob. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Era una costumbre, y ustedes han estudiado y hemos estudiado en muchas ocasiones, frente a lo que representaba esta idolatría, esta perversión, este paganismo religioso, de colocar niños y llevarlos al fuego, quemarlos para que sobrevinieran las lluvias y cesara, digamos, el verano. Esa tipología de ese Moloch, de ese paganismo, de esa idolatría, es lo que típicamente hoy, en el siglo XXI, muchas familias hacen y sencillamente no le dan importancia, no les parece relevante y no encuentran el sentido de la comparación. Me explico. Este hombre o esta figura, mejor, este ídolo pagano, Moloch, hoy lo vemos representado en la figura del famoso Papá Noel, vestido de rojo, que se coloca en muchos centros comerciales, o en parques, o en distintos lugares. Se sienta allí esa figura, y padres de familia llevando a sus niños para tomarse la fotografía con el famoso Santa. Esa tipología de llevar al niño a tomarse esa fotografía con Santa es precisamente una representación, tipológicamente hablando, de cuando los padres de Israel llevaban a sus hijos y los ofrecían en sacrificio a Moloch. Si usted escucha esta historia, interesante, ya hicimos un programa sobre ello, pues dirán: ay, pastor, eso ya es como fanatismo, es como religiosidad. Pues no, mis amados, nosotros lo vemos muy simple, pareciera muy sencillo. Ofrecer un niño a papá, a este Santa, porque es Navidad, que porque es simplemente por la fotografía. Pues bueno, esa representación es el sentido literal de lo que en otro tiempo ocurría cuando se llevaba, repito, los niños para ser ofrecidos a Moloch y quemarlos vivos, so pena de que hubiese tiempo de lluvia. Dice entonces que ese tipo de actitudes deberá llevar al pueblo, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y le cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Pongámoslo en términos modernos, prostituyéndose con Santa Claus. Para que lo entendamos, hermanos, por favor, no es cualquier acto, no es un acto de Navidad, porque de hecho la Navidad también entendemos que es una condición de paganismo, de idolatría. Por favor, hermanos, cuando estudiamos la palabra es para entender con claridad lo que estamos estudiando y que la palabra misma escrito está.
Y las personas que atendieren a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y en esto hemos pasado y hemos vivido historias, hermano. La televisión se ha encargado a lo largo de muchos años, desde el blanco y negro hasta el high definition en color. Hemos visto cómo aparecen los astrólogos, los del horóscopo, los adivinos, los brujos, los encantadores, los que leen la mano y todo lo demás, y las gentes creyentes o no creyentes, no sé cómo clasificarlos, porque no creo que sean creyentes, definitivamente no lo son, siguiendo astrólogos para saber si su signo zodiacal le trae una palabra de vida, de sanidad, de esperanza, de amor, de respuesta, de salvación en este día. Por favor, hermanos, ¿qué dice la palabra delante de Adonai sobre esta situación? Y toda persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré dentro del pueblo. Santificados pues y sed santos, porque yo, Adonai, vuestro Elohim, soy santo. Muy bien, vamos al verso 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno yaciere con varón como con mujer, varón con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. El que tomare esposa y a su vez mantenga relaciones tanto con su esposa como con su suegra, tendrá vileza y tiene como consecuencia pena de muerte. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, cualquier hombre o mujer que mantenga relaciones sexuales con animales, está de moda. Está legitimado en varios países, que yo recuerde Canadá y probablemente en Europa, no sé, ayúdenme para saber en qué países ocurre esto, pero está permitido hoy por la ley de los hombres. Por favor, hermanos, la palabra que nos habla con absoluta claridad frente a toda la pecaminosidad de la humanidad. Y sin embargo, aunque la palabra contraviene todas estas normas, viene entonces el hombre y dice, no, vamos a hacer corrección a lo que escrito está en la Biblia, y en esta nación permitiremos que los hombres mantengan relaciones sexuales con animales, entre familias, entre hermanos, entre padres e hijos, etc. Por favor, hermanos, ¿qué demencia puede tener la mente humana hoy? Bueno, Sodoma y Gomorra no ha desaparecido, estamos vigentes frente a esa situación. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, y a la mujer y al animal mataréis, morirán indefectiblemente y su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo, que descubrió la desnudez de su hermana, y su pecado llevará a la muerte. Bueno, cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de su madre o la hermana de su padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Todo el texto de Levítico 20 nos habla acerca de cómo hay actos de inmoralidad. Y es precisamente todos estos textos estaban escritos igualmente en el código Hammurabi, pero por supuesto Moshe sabe, porque conoce todo lo que ocurre en un pueblo. Y aquí Adonai establece frente a la casa de Israel que todo israelita que cometa, y dice, háblale al pueblo de Israel y diles, frente a cada una de estas situaciones tendremos una condición de muerte. Estas similitudes que encontramos entonces entre la ley civil de Hammurabi y esta
ley de retribución o de retaliación, de ojo por ojo, diente por diente, como la vemos en Levítico 24, capítulo 19, que ya leímos, nos muestra exactamente que el propósito es purificar, limpiar a una comunidad perversa, una mentalidad corrupta, una mentalidad desde el punto de civil delictuosa, pecaminosa desde el punto de vista espiritual. Entonces, los dos códigos definitivamente tienen un solo propósito: limpiar la contaminación y la inmundicia del hombre. Dice en el código de Hammurabi que si durante una pelea un hombre golpea a otro y lo hiere, entonces jurará: no lo herí de manera intencionada, y pagará los médicos y los costos necesarios. La ley de Moshe es muy similar y nos dice: si algunos tienen altercado y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño y éste muere, pero cae en cama, si el golpeado se levanta y anda fuera sobre su báculo, entonces aquel que lo hirió quedará absuelto. Solamente le pagará por su falta de ocuparse y hará que se le dé toda la asistencia hasta que cumpla la sanidad. Permítanme leerlo textualmente en el capítulo 21. Veámoslo en el verso 18. Voy a leerlo ahora en el texto bíblico. Levítico capítulo 21, verso 18 dice: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Adonai. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de Adonai. Del pan de Adonai, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Bueno, muy bien. Todo esto tiene entonces una correlación. Otros ejemplos que podríamos considerar es ver cómo hay semejanzas entre lo que Moshe establece, escrito está en lo que se conoce como la ley de la Torá, y lo que hablamos en el programa anterior frente al código de Hammurabi. Pero estas similitudes, por ejemplo, como el homicidio, el asesinato, acuérdense que hay una diferencia, ¿no?, entre homicidio y asesinato, el robo, el adulterio, el secuestro, son problemas que afectan en ese tiempo, en el tiempo pasado, en el tiempo presente y en los tiempos por venir. Son los típicos problemas de sociedad que afectan absolutamente el contexto de la familia. Por lo tanto, no es de extrañar que esos mismos textos tengan presencia tanto en el código de Hammurabi como en nuestra Kadosh Torah. Vemos entonces que esas similitudes no solamente son desde un punto de vista penal, sino desde luego desde un punto de vista civil. Tanto en Babilonia como en Israel, por supuesto, se tenían leyes contra estos temas que hemos mencionado, contra el homicidio, contra el adulterio, contra las lesiones personales, contra el robo, contra la estafa, contra el engaño. Pero definitivamente las diferencias entre la ley mosaica y el código de Hammurabi evidentemente son significativas. Por ejemplo, la ley de Moshe fue mucho más allá que el típico código de Hammurabi, en el sentido de que estaba arraigada en la adoración a nuestro amado Mashiach, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vimos cómo el código de Hammurabi no solamente mencioné, ayer me tomé el tiempo de leerlo, no solamente menciona una infinidad de ídolos, de paganismo, al punto que el mismo Hammurabi se da títulos de grandeza y de reconocimiento como rey de reyes, lo vimos ayer, ¿verdad? En ese sentido, repito, hay una diferencia notoria. ¿Dónde vemos este texto? En el libro de Devarim. Acompáñeme un momento al capítulo 6 de Devarim, que por supuesto todos diariamente repetimos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Adonai vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Estos son pues los estatutos, decretos y mandamientos que Adonai estableció
Moshe no escribe y dice, estas son algunos de los estatutos que tomé del código de Hammurabi y que Adonai permite. No, 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 Adonai estableció. Para que temas a Adonai tu Elohim, y nos habla de Adonai, Elohim, no nos habla de dioses paganos o una lista de dioses, porque típicamente en muchos textos encontramos y a otros dioses, pero realmente la palabra dioses, cuando usted hace una lectura bíblica, es importante que al hacer una lectura bíblica ya es algo en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando yo hago una lectura bíblica en una versión tradicional, como la que tengo en mis manos, versión Reina Valera, por ejemplo, encontramos a otros dioses. Pero nosotros sabemos que solamente Adonai, nuestro Elohim, es el único. Hashem, el único. Por lo tanto, usted puede hacer una lectura y cuando aparezca comillas, dioses, letra minúscula, haga mención y léalo como ídolos. Son ídolos, ídolos, idolatría, paganismo. Entonces léalo como ídolos para no entender el concepto de otros dioses. Espero que haya quedado claro el concepto. Dice entonces, para que temas a Adonai tu Elohim, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho, como te ha dicho Adonai, el Adonai de tus padres. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. No sé por qué cuesta tanto, amados hermanos. ¿Cuánto cuesta para tantos hermanos? Por favor, usted que me está escuchando hoy, gracias por escribir los textos aquí en la pantalla, en el chat. Gracias por estar atentos a esta programación. Pero hermanos, yo quiero reinsistir e insistir y persistir como lo he hecho durante tantos años. ¿Por qué a tanta gente, como leíamos alguna vez en un libro, si no estoy mal, me parece que es un libro escrito por el doctor Dobson, un libro del contexto cristiano? Ay, pastor, usted lee libros del cristianismo, por favor, dejemos ese sentido incómodo de clasificar o de pillorizar o de minimizar la comunidad cristiana como si no hubiésemos pasado por allí y con gran gloria y honor y honra el Eterno nos permitió estar allí. Conocer de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Pero en la misericordia de Adonai nos ha permitido crecer, subir, caminar un poco más, un escalón más para llegar a nuestra Kadosh Torah. Entonces, por lo tanto, hermanos, no perdamos el tiempo, por favor, haciendo apreciaciones como, ay, ¿usted lee libros cristianos? Ahora, los libros no son cristianos. Téngalo presente, no hay colegios cristianos. Es que la gente dice, es que mi hijo estudia en un colegio cristiano, estoy en una universidad cristiana, estoy en un libro cristiano. No, hermanos, no. Me gusta ir a ese restaurante porque ese restaurante es cristiano. Pues no, el restaurante no es cristiano, la universidad no es cristiana. La enseñanza está fundamentada en la Biblia. Eso es otro contexto muy diferente, eso es otra historia. Pero ¿ven la importancia de las palabras? ¿Por qué, hermanos? Porque hay muy, pero muy excelentes autores de libros, excelentes libros. Si usted es un buen lector y tiene una buena elección de lectura y da con un muy buen libro que lo escribió una persona con un principio cristiano, ¿cuál es el problema? Vuelvo al punto, ¿cuál es la dificultad cuando leemos un muy buen libro de un rabino? Tenemos que tener discernimiento. Hicimos un programa de una semana completa hablando del discernimiento. Revisadlo todo, retened lo bueno. Y hice toda esta mención para recordar el libro que nos habla acerca de por qué cosas malas le pasan a gentes buenas. Si no estoy mal, creo que el título es algo así. Cosas malas que ocurren a gentes buenas. Y yo me pregunto por qué a tanta gente creyente que aman a Adonai, pero atención, que lo aman y que lo obedecen, porque una cosa es amar la palabra, aprender la palabra, y otra cosa es vivir la palabra. Mucha gente ama la palabra, muchísima gente estudia la palabra, pero muchísima gente no es testimonio de la palabra. ¿Me están entendiendo esto, amados?
¿Cómo podemos lograr un matrimonio de bendición? ¿Cómo podemos lograr familias de bendición, hijos de bendición, matrimonios de bendición? Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, escrito está. Y entonces, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cuando cambiamos nuestra manera de escuchar, cuidadito mis oídos lo que escuchan, cuidadito mis ojitos lo que miran. Entonces dice el texto que si nosotros, oye Israel, cuida de poner por obra todos estos mandamientos, estatutos, decretos que yo te prescribo hoy, entonces en la tierra de promesa que yo te he entregado, serás de multiplicación y todo lo que Adonai te ha dicho será de multiplicación para ti y tu vida será prolongada y en todo lo que empieces, todo te saldrá bien. Pastor, que porque es que me va tan mal, es que a mí nada me sirve, a mí nada me funciona, todo lo que empiezo fracasa. Hagámonos una auditoría, por favor, personal, y preguntémonos delante de Adonai en qué área de nuestra vida no somos fieles con Adonai. ¿Recuerdan que ayer hablamos acerca del espíritu de la ley? No matar. Pastor, es que yo nunca he matado a nadie, ni siquiera un arma. Yo jamás he tenido un arma en mi vida. ¿Yo cómo creo que voy a matar a alguien? Sería incapaz de matar. Pero con esa lengua y con ese chisme y con esa crítica y con esa calumnia y con esa difamación, has matado probablemente a muchos a lo largo de la vida. Has dañado el buen nombre de mucha gente, o hemos, porque no quiero excluirme, para que no tengamos inconvenientes. Por eso, cuidadito mi boquita lo que dice. Pastor, pero es que yo nunca he robado, pastor, es que nosotros somos una familia decente, pastor, nosotros no robamos, pastor, por favor, entienden que nosotros no robamos. Todos vosotros me habéis robado, dice Adonai. ¿En qué te hemos robado, Padre eterno? ¿En qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Ah? Examinémonos y cuando hagamos auditoría, preguntémonos en qué áreas de nuestra vida hemos sido desobedientes. Y entonces la palabra no se puede cumplir. Entonces yo estaré contigo, no te apartes de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Pero todo lo que emprendas te saldrá bien está sujeto a obedecer y caminar en los estatutos y en los decretos que Adonai ha establecido para cada uno de nosotros. Así es que, mis amados, en este orden de ideas y en el proyecto que estamos desarrollando, vemos que las diferencias establecidas entre ese código de Hammurabi y la ley de Moshe definitivamente nos enfoca en un sentido completamente vertical. En el código de Hammurabi la relación es hombre-hombre. Hombre-hombre, no matar, no robar, no adulterar, no engañar, liberar al hombre esclavo, hacer el hombre libre, indemnizar si se causó herida, muerte, daño, etc. Todo es en una condición totalmente horizontal. Pero en nuestra Kadosh Torah, los mandamientos los tenemos tanto verticales como horizontales. Verticales en el sentido de que somos con Adonai, adorar a Adonai como nuestro único y suficiente Salvador. Primer mandamiento. 1. 2, a partir del quinto mandamiento, guardar nuestro día de reposo, es otra ordenanza, no matar, no robar y demás. Cada mandamiento tiene una relación directa con el Padre y una relación directa con la comunidad. Entonces aquí encontramos la gran diferencia entre nuestra Kadosh Torah, desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista del contexto civil. Es decir, que hay una diferencia evidente entre una ley civil y una ley obviamente de carácter espiritual. Esa espiritualidad nos lleva a mantener una relación, una intimidad, una conexión permanente con el Eterno en su buena, perfecta y agradable voluntad. Es decir, yo no dependo del hombre, yo dependo de Adonai. Él es mi proveedor, Él es mi sanador, Él es mi salvador. Él, en Adonai, está puesta mi fe, mi emuná, mi bitajón en Adonai.
todo cuanto ocurre en mi vida tiene propósito de parte de Adonai. No dependo del mundo en las situaciones de mi vida, dependo cada día de la voluntad del Padre. Por eso aquí, repito, encontramos evidentemente las diferencias que se ocurren. Así es que para todos aquellos famosos, comillas, críticos, filólogos, cienciólogos y demás, que nos hablan de que todos estos textos fueron una copia extraída de Hammurabi, pues déjame decirte que antes de Hammurabi ya Adonai, nuestro Elohim, Adonai Elohenu, Adonai Had, ya estaba. Y todo venía preparado y establecido desde antes de, como dijo Adonai a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé todo lo que existe, cielos y tierra y demás. Bueno, mis amados, ya en el cierre de nuestra jornada, porque tendríamos mucho tema que tratar, definitivamente es apasionante todo lo que hemos visto. Permítame cerrar con la conclusión de algo que veníamos tratando al principio de toda esta jornada. Cerremos nuevamente con el libro de Mateo. Me parece que sería una muy buena conclusión cerrar donde empezamos. Mateo capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho, no dice la palabra, oíste lo que Moshe escribió de mí, oíste que fue dicho por el pueblo, era una ley civil del momento, de la cultura. Todo lo que Moshe escribió de mí, escúchenlo, véanlo, ahí Moshe está hablando de mí. Pero las palabras que hemos tomado de Levítico, de Shemot, de Devarim, que correspondían a la ley del talión, son un modelo que establece Adonai para establecer, repito, responsabilidad y reciprocidad. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Porque es que a veces pensamos que hay una persona que cometió un error, que un hermano que se resbaló, que cayó en una situación, y entonces nos enseñaron en los contextos denominacionales o en la religión, nos enseñaron que a ese hermano a metros, desaparezcanlo del mapa, elimínenlo, porque lo más grave que tenemos hoy es eliminarlo de la línea del Facebook. Usted sabe hoy cómo se ocurre eso. Usted está en las redes sociales, cuando se ocurre una situación, al día siguiente usted quiere entrar y ya todo el mundo lo eliminó. Te eliminaron. Cosa que sería muy interesante, ya que estamos hablando de esto. Si tú haces una auditoría personal de tu vida, en qué áreas fallamos con el Padre, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en la economía, con el ministerio, en qué áreas fallamos en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, en nuestras oraciones, en nuestros ayunos, en qué áreas de nuestra vida fallamos. ¿Qué tal si le hacemos una auditoría a esas redes sociales, donde probablemente tengamos a miles de gentes incorporadas en una línea en las redes sociales, gentes que nunca jamás en la vida siquiera han cruzado un segundo en mi vida? Uno dice, pero ¿de dónde yo tengo 100,000 personas en mis redes sociales? ¿De dónde? Gente que yo no tengo ni la menor idea ni dónde viven, ni dónde están, ni qué hacen, ni a qué se dedican, ni por qué están ahí. Y entonces algunos se sienten muy orgullosos de decir, no, es que tengo casi 1,000,000 de amigos. ¡1,000,000 de amigos! Roberto Carlos cantaba eso. 1,000,000 de amigos. No. Basta que tengas un amigo. Yeshua, nuestro Mashiach, Él es mi amigo fiel. Lo demás, pare de contar. No resistamos al que ha cometido un error, hermanos. ¿Por qué tenemos que tildarlo, eliminarlo, rechazarlo y ni siquiera cruzar un saludo? Ahora, depende de la condición. Hay personas que definitivamente tienen una vocación al pecado, a la inmundicia, a la perversión, que pues definitivamente no puede ser parte de mi círculo familiar, no podrá ser parte de mi círculo en mi entorno social. Definitivamente hay personas que eligieron un camino totalmente contrario al nuestro. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Vemos entonces, como lo mencionamos desde Levítico, en el capítulo
38 en Shemot capítulo 21, que aquí vemos cómo tratamos distintos temas de la vida y Yeshua nos está tomando el modelo de lo que fue dicho culturalmente, de lo que típicamente se decía, y nos habla de la importancia de las, digamos, del pecado que ocurría en su momento y cómo se debía actuar frente a ellos. Se nos ha dicho y se desprende aquí, de lo que hemos dicho, se desprende que el principio de la justicia debe estar siempre presente. La justicia es absolutamente establecida por Adonai, que no tiene excesos y que las exigencias establecidas en la Torá son exigencias establecidas porque tienen un carácter de justicia justa, de justicia divina. Y el objetivo que nosotros vemos en el caso de la ley del talión era que evidentemente se diera una correspondencia frente a la ofensa y de esta ofensa se determinara un castigo entre la acción cometida y la manera como se debía sancionar o corresponder esa sanción. Ahora, ¿quiénes deben aplicar esa ley? Pues hay un grupo de personas, jueces establecidos, que tienen identidad, que tienen Torá, que tienen palabra, que tienen testimonio, para que ellos a la luz de la palabra, por la inspiración divina de la palabra, puedan tomar una determinación frente a un caso, frente a un individuo, frente a un responsable de cualquier hecho que sea. Como vimos y hemos visto en diferentes textos, recordamos cómo los escribas y los fariseos hacían con frecuencia interpretaciones de lo que estaba escrito y de hecho confrontaron al mismo Yeshua frente a determinadas situaciones y le hacían preguntas frente a la Torá, frente a la ley, y lo confrontaban y le decían: hemos sorprendido a esta mujer en el mismo acto del adulterio. La Torá, la ley, dice que debe ser apedreada. ¿Qué dices tú? Y todos recordamos esa historia apasionante, interesante, como Yeshua simplemente lo que hace es inclinarse. Dice que con el dedo de su mano escribía en tierra, y todos aquellos conocedores de Torá, conocedores de la ley Torá, que sabían lo que había que hacer, apedrear, una vez ven esta respuesta muda, escrita de Yeshua, dice la palabra, que cada uno de ellos fue dejando la piedra y se fue retirando del lugar, porque todos y cada uno de ellos tenían, por supuesto, el mismo delito, el mismo pecado o cosas peores que esta. Por lo tanto, ellos también merecían ser apedreados. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué tal si concluimos, mis amados, en este punto tan apasionante? Quien está libre de pecado, que lance la primera piedra. Amados hermanos, es tan fácil juzgar. Es tan sencillo difamar el buen nombre de alguien. Es tan sencillo ver, dice la palabra, la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nuestros ojos. Por lo tanto, sea el Código de Hammurabi con sus leyes civiles, o sea nuestra Kadosh Torah con la ley mosaica, la ley de Yeshua establecida a través de los escritos de Moshe, lo importante aquí es que sí o sí debemos obedecer y darle cumplimiento a lo que escrito está. Hermanos, no supongamos algo. En el derecho no hay suposiciones. En la ley del derecho hay un documento escrito que determina un cumplimiento, exegéticamente cumplimiento, y cuando por cualquier omisión o invalidación o negación de la obra de la ley, incurrimos en una condición de pecado, comillas, o de delito. Hay, obviamente, el delito culposo, como hay el delito doloso. Es decir, culposo es el delito que se ocurre cuando, sin pensarlo, se ocurrió un accidente y en el accidente muere una persona.
Bueno, no me levanté esta mañana con la intención de matar a esa persona, no salí de mi casa con la intención de matar a alguien, se ocurrió un accidente y en ese accidente de tránsito se causa la muerte de una persona. Un delito de homicidio culposo. Pero también hay el delito, comillas, de homicidio, para mi ejemplo, doloso, es decir, aquel que preparamos con la intención, yo sé dónde está, a qué hora entra, a qué hora sale, por dónde va, a qué hora viene, a qué hora va, y yo sé que la forma de hacer esto y esto y esto. Entonces, como quiera que sea, hay una ley que determina frente a cada situación. Como quiera que sea, somos reos de justicia frente a una situación de dolo, de omisión, de culpa. Nuestra Kadosh Torah igualmente nos trae el mismo procedimiento, con la única diferencia, por supuesto, que aunque la palabra es absolutamente clara y determinante, la justicia y la misericordia de Adonai es maravillosa. Dígalo conmigo, por favor, escríbalo en el chat, misericordia. Misericordia, Adonai, por cada uno de nosotros. Gracias, Hashem, que has tenido misericordia para con todos y cada uno de nosotros, que con mano fuerte y brazo extendido nos has sacado de nuestra condición de oscuridad, de pecaminosidad, de omisión y de violación de la ley. Por desconocimiento, por acción o por omisión hemos incurrido en muchos errores, pero cuando estamos hoy a la luz de tu Kadosh Torah, nuestra manera de pensar será muy distinta y nuestra manera de vivir será totalmente diferente a la que en otro tiempo vivimos. Dígalo conmigo, ya no vivo yo. Yeshua, nuestro amado Mashiach, vive en mí. Y juntamente con él camino en sujeción, en obediencia, en el temor de su palabra. Mis amados, muchísimas gracias. Hemos llegado a un cierre de jornada apasionante. Gracias por su compañía, gracias por su tiempo. Espero sus comentarios, sus buenos comentarios. Gracias por compartir esta enseñanza. Y gracias también por su apoyo para el Ministerio de Israel Casa Integral, para este programa de Torah al Instante. Para todos un saludo cordial. Muy buen día. Hasta la próxima y siguiente semana. Aquí en Torah al Instante, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido. Muchísimas gracias para todos. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.